Señor, aquí tienes a este hijo tuyo, mi Señor, que tú lo has traído hasta aquí, mi Salvador. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque lo trajiste, Padre Santo, Señor, por ese camino, mi Salvador y mi Creador. Que siga ese camino tuyo, mi Salvador, y que no siga esas veredas, Padre Santo, Señor, que nos llevan a la perdición. Nos hacen más corto supuestamente la vida, Padre Santo, Señor, porque hagamos vía corta. Pero el camino tuyo, mi Señor, es largo hacia ti, mi Salvador y Padre Santo, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, Señor Jesús, por tu amor y tu esperanza. Aquí tienes a este hijo tuyo, Padre Santo, Señor, que nos traiga esas palabras tuyas, esas palabras hermosas, mi Salvador, que tú le has puesto en su mente y en su corazón. Bendito seas, mi Salvador y Creador y Padre Santo, Señor Jesús. Y a nosotros, Padre Santo, Señor, sopla, Padre Santo, Señor, para que seamos como brasas ardientes, con ese fuego, con ese calor de amor, con ese calor de esperanza, de confianza, para seguir aumentando nuestro amor en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros caminos, donde quiera que andemos, que se hablemos de ti, mi Salvador y Padre Santo, Señor Jesús. Te lo podemos, Padre Santísimo Jesús, en tus preciosas y sagradas manos, mi Salvador, porque es tu amor y tu esperanza, mi Salvador. Lo ponemos en tus preciosas manos, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Gusto de estar una vez más con ustedes aquí en esta bella parroquia de Santa Teresa. Y me dieron, diríamos, barra libre, ¿no? Para que quisiera, del tema que quisiera hablar a ustedes. Y les voy a hablar del infierno. ¿Sí les gustaría conocer qué es el infierno? Bueno, tenemos realidades. Tenemos tres realidades en nuestra vida. 1, el infierno. 2, la gloria. O 3, el purgatorio. Esas tres son realidades en las Sagradas Escrituras. Y esas realidades, 2 son para siempre, 2 son eternas. El infierno y la gloria. Esas 2 realidades. Y de eso quiero tratar hoy con ustedes en este tema. ¿Qué es el infierno? El infierno es una separación eterna que nunca más volveremos a ver a Dios. ¿Por qué el infierno? El infierno no fue creado para nosotros los humanos, no fue creado para nosotros. Fue creado para el demonio y sus achichincles. El hombre no era merecedor de ese premio por portarse mal. El hombre estaba destinado hacia la santidad, a estar siempre con Dios. Cuando Dios hace al hombre en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que el hombre iba a compartir por siempre la eternidad. Pero ¿qué pasa después con ese hombre en el capítulo 3 del Génesis, versículo 1 al versículo 6? El hombre empieza a desobedecer a Dios. Eva atiende el llamado del demonio. Y cuando atiende el llamado, siente una atracción hacia la desobediencia y comete ese error. Desde ese momento, cuando le da a su esposo Adán, se pierde esa gracia santificante. ¿Y qué es lo que se merece el hombre, el ser humano?
se merece el castigo que él mismo provocó. No es que Dios lo haya hecho para el hombre, no. Lo hizo para el demonio. ¿Para qué? Él, apartándose de la gracia santificante libremente, optó por desobedecer a Dios. Lo mismo el hombre empieza a desobedecer a Dios y le hace caso al demonio, y entonces el demonio se lo lleva también entre las patas a la creación de Dios. ¿Por qué el demonio le tiene tanto odio a la creación de Dios? Porque es imagen de Dios. Por eso le tiene tanto odio. ¿Por qué no le tiene odio a un árbol? Porque no es imagen de Dios. A un perro, a un gato. ¿Por qué? Porque no es imagen de Dios. Entonces, la mirada del demonio siempre va a ser hacia nosotros. ¿Por qué el hombre no quiere nada con Dios hoy en día? ¿Por qué? Porque el demonio va a tratar de poner todos los obstáculos. ¿Por qué los grupos están vacíos? ¿Por qué las misas están vacías? ¿Por qué? Porque hay alguien que está allá afuera diciendo: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Estás cansado? Allá es aburrido, allá van puros viejitos, ¿no? No le estoy echando pedra. ¿No? Entonces hay una desobediencia hacia Dios, que es el Creador. Y entonces, cuando hay una desobediencia, entonces el hombre se merece un castigo, y ese castigo es el infierno. Desde el Antiguo Testamento se habla del infierno. El Nuevo Testamento viene Jesús y nos lo explica detalladamente qué hay allá en el infierno. No nos explica. El Antiguo Testamento no nos lo explica mucho, pero el Nuevo Testamento sí nos lo explica con lujo de detalle qué es el infierno. Nos los va a explicar con imágenes, con gusano, con fuego, con rechinar de dientes, nos los va a explicar. Es decir, que el infierno es una realidad. Hoy muchos no creen. En la iglesia muy poco se habla de esto. En las homilías muy poco se habla del infierno. O sea que el infierno hoy no tiene mucha relevancia como tenía antiguamente en las primeras comunidades cristianas. Hoy muy poco se habla de eso. Hoy piensan que el infierno no existe, muchos de eso. Incluso en las sectas, en los hermanos separados, por ejemplo los testigos de Jehová, no creen que hay un castigo eterno, es decir, no hay un infierno. Entonces, el pensar que el infierno no existe, no deja de existir. O el que quiera calmar su conciencia diciendo: Dios es misericordioso y al final me va a perdonar todos los pecados. No hay que hacer confianza en eso. Es cierto que Dios es misericordioso y es cierto que Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Es cierto. Pero tenemos esa libertad que tuvo Adán y que tuvo Eva. Si nosotros queremos hacerlo, lo hacemos, y si no, no. ¿Quién de ustedes se quiere ir al infierno? Yo creo que nadie, ¿no? Por eso es que están aquí luchando después del cansancio del trabajo, están luchando con venir aquí, porque no quieren ir a parar allá con el patotas, ¿no? No quieren, ni yo tampoco. Por eso es que cada día me esfuerzo para no ir allá con el demonio. Porque para ir al infierno es facilísimo. Para ir a la gloria tenemos que luchar. O sea, la gloria es como el trabajo que hacemos todos los días. Es cansado. Nos cansamos. ¿Quién de ustedes no se cansa en el trabajo? Yo creo que todos. Más si es en el hogar, ¿no? Es más cansado. Y entonces por eso es que recibimos un premio después de una jornada de trabajo.
y al final de la semana pues ya estamos contentos porque hemos ganado ese premio que es el cheque. Y también con las cosas de Dios, al final de nuestra vida también vamos a recibir ese premio, sea el premio de la gloria eterna o sea el premio del infierno. Son dos realidades. El profeta Isaías, que vivió aproximadamente unos 700 años antes de la llegada de Cristo, es el que más claro nos habla acerca del infierno. Nos habla tan claro que el pueblo lo entendió, y nos habla tan claro también hoy que lo podemos entender en nuestro propio idioma. No es que nos va a hablar en un idioma desconocido, no. Dios siempre nos va a hablar en nuestro propio idioma, para que no tengamos pretexto el día en que vayamos a entregar cuentas. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 22 al versículo 24, nos va a decir y nos va a proclamar de esta manera. Dice: Yahvé lo proclama, así como los nuevos cielos y la tierra que voy a crear durarán para siempre, así también tu nombre y tu raza permanecerá siempre. Cada luna nueva y cada sábado, todo hombre vendrá a postrarse ante mí, dice Yahvé. Y al salir verán a los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlo. Palabra de Dios. Dos cosas que tenemos aquí en esta lectura. Primero tenemos que Dios dice que habrá un cielo nuevo, habrá una tierra nueva. Es decir, la gloria que nos tiene prometida. En esa gloria que tiene prometida, todo mundo quiere ir, incluso los que nunca se paran en la iglesia. Todos quieren ir a la gloria. Pero quienes no irán, dice el profeta, aquellos que se rebelan en contra de Yahvé, incluso los que estamos aquí adentro, nos rebelamos en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el profeta? Al final verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron en contra de Yahvé. ¿Quiénes son los que se rebelan en contra de Dios? Aquellos que no comulgan, aquellos que no se confiesan, aquellos que no están casados por la iglesia, aquellos que dicen malas palabras, aquellos que comulgan en pecado. Son los que se rebelan conociendo quién es Dios y cuál es su misericordia y cuáles son las gracias santificantes, y no lo aprovechan. Son los que se rebelan en contra de Dios. ¿Quiénes más se rebelan en contra de Dios? Aquellos que no quieren ir a misa, no quieren estar en misa, aquellos que critican a los cristianos, aquellos que critican al Papa, aquellos que critican a los sacerdotes, a los ungidos del Señor. Son las personas que se están rebelando en contra de Dios. Aquellos, dice el profeta Isaías, aquellos, sus cadáveres, es decir, la muerte. En las Sagradas Escrituras, cuando encontremos muerte, siempre nos va a hablar de una condenación eterna. Es decir, la muerte, no la muerte física, porque todos vamos a pasar por la muerte física. Pero va a haber una muerte que va a ser para siempre. La muerte siempre va a ser una separación
de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Pues nos dice el profeta que hay un gusano que no muere. ¿Quiénes tienen miedo a un gusano? Todos, ¿no? Si le tienen miedo a un ratón, ¿a quién no le tiene miedo a un ratón? Yo creo que la mayoría le tiene miedo a un indefenso ratón, ¿no? A una araña, ¿no? Inmediatamente miran una araña, sacan la chancla y de volada la arreglan, ¿no? ¿Se imaginan toda la eternidad con gusanos en nuestro cuerpo? Toda la eternidad. Y aparte de eso, el fuego que nunca se apaga. ¿Se imaginan nosotros que a veces con una gota de aceite nos andamos, andamos que no aguantamos cuando nos ponemos una buena quemada, ¿no? Con aceite? ¿Se imaginan toda la eternidad con ese fuego que no se apaga? Con ese gusano que no muere, aunque lo quisieran matar, pero no. Entonces, como ven las Sagradas Escrituras, Dios nos dice o nos envía a los profetas para indicarnos que ese lugar está peligroso, donde no hay que ir. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Se olvida de que hay un castigo eterno y no quiere saber nada de su Creador. Hay otra desobediencia en el ser humano, aquellos que le ponen más a su cuerpo, una cirugía, un tatuaje, unos aretes donde no van. Entonces se están rebelando en contra de Dios. Si el hombre necesitara todo eso, Dios se lo hubiera puesto cuando lo crió. Si el hombre necesitara todo eso. Pero como el hombre no lo necesita, porque San Pablo nos dice, o nos va a explicar San Pablo en la carta a los Corintios, que nosotros somos templo vivos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no necesita una marca. Es decir, que el Espíritu Santo es la perfección. Por eso nosotros estamos hechos a la perfección de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Los que desobedecen se dejan guiar por la moda. Entonces la moda, lo que no sé si ustedes han escuchado las profecías de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Ya nos había anunciado, creo que son 105 años que celebramos, no sé los que saben, ¿no? 105 años que celebramos que esto vendría, ¿no? La moda. Entonces, la moda nos ha echado a perder. Y entonces, el cristiano, desafortunadamente, le ha hecho caso a esa moda. Las mujeres, ¿con qué moda? Con vestidos no adecuados en la Santa Eucaristía. Entonces, hay una desobediencia. ¿Qué es lo que quieren probar? Hoy nos damos cuenta en la Santa Misa, a veces, no sé, esto pasa en mi parroquia, ¿no? Esto pasa en mi parroquia. A veces yo no sé si estoy en el estadio o estoy en la Santa Misa, porque muchos van en shorts, o estamos en el parque o donde estamos, porque a veces queremos un Dios a mi medida, que no me diga nada. Entonces, como dice el profeta, son los que se rebelan en contra de Dios. Entonces, mujeres con ropa muy apretada, echando a perder a los hombres, y a los hombres les falta poquito para volar, ¿no? Entonces hay una desobediencia. ¿Por qué no queremos venir vestido decentemente? Porque hay una desobediencia. Pero esa desobediencia va a tener un castigo, que se llama castigo eterno. Pero hay muchos que piensan que al final de la vida, al final de su último momento, van a tener ese momento de arrepentimiento. Y si no lo tienen, ¿qué va a pasar con ellos? No habrá un perdón, va a haber un
castigo. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 41 al 43. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados y los arrojen al horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo dirá a los justos: a los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Entonces, como les decía, el Antiguo Testamento no nos da muchos detalles de lo que es el infierno. Hay algo que nos dice en el Antiguo Testamento, y el que nos habla un poco más amplio es el profeta Isaías en ese texto bíblico, pero Jesús nos los va a venir a redactar tal a como es. ¿Cómo es que va a ser ese último día? No se trata de el fin del mundo, se trata del fin particular. Decir que un día mi fin del mundo va a llegar lo mismo que va a llegar para todos ustedes. Un día yo tendré que ir a entregar cuentas. Y eso es lo que dice, que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino a todos los escandalosos. Es decir, que nosotros, como cristianos, y esto lo que habla el Señor, a veces hemos provocado escándalos dentro de la misma iglesia, con nuestro comportamiento. Es decir, no damos testimonios como verdaderos cristianos. O sea, nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra manera allá afuera. Me decía un compañero de trabajo en una ocasión: yo soy ministro de la Eucaristía en una parroquia, no quiero decir el nombre, ¿no? Pero su vocabulario no lo ayudaba para nada. Una persona bien mal hablada: es que yo así soy y Dios así me va a perdonar. No le hagas confianza a eso. Eso es lo que dijo Jesús, que sacará a todos los escandalosos. Así puede ser Eliseo el que le está impartiendo. Si yo hago escándalos dentro de la iglesia, el Señor me va a reprender por eso. Si es un ministro, también. Si es el sacerdote, también se anda provocando escándalo. Si es del grupo de oración, también. No se escapa. O sea, todos los escandalosos, dice, van a ser quitados del reino. Luchábamos por el reino, pero no entramos al reino de los cielos. ¿A dónde vamos a ir? Dice Jesús, o a dónde nos va a enviar por nuestro comportamiento. Dice, y los arrojará al horno ardiente. ¿Alguien conoce un horno donde hacen pan, no? Nada más métanse un minuto ahí en ese horno. Nadie podrá soportar el calor que hace ahí. ¿Se imaginan por toda la eternidad estando ahí en el horno ardiente? Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, que toda la eternidad nos la vamos a pasar chillando si vamos allá. Y aparte de eso, rechinando los dientes. Y el que no tenga, ¿cómo le va a hacer? O sea que si ustedes en cierta ocasión, antes que los pizarrones eran de gis, ¿no? ¿Cómo rechinaban esos pizarrones, no? Y nos molestaban los oídos. ¿Se imaginan toda la eternidad rechinando así? Entonces es un castigo tremendo que no, como les digo, en la iglesia
no se ha hablado ya por mucho tiempo de este tema, que tantos hombres y mujeres, como nos decía en Fátima, son los que más van al infierno. Muchas almas están cayendo allá por causa del pecado de la carne, la debilidad de la carne. ¿Por qué los salones de bailes están llenos y aquí los grupos no? Porque está muy fácil. Pero ¿cuántos de esos van a tener esa oportunidad que tenemos los que estamos aquí? Llega un loco, los dispara y ni tiempo le da de arrepentirse. Entonces esto va en serio, ¿no? Entonces si el Señor nos los está advirtiendo de no ir ahí, es como nosotros tenemos a nuestros hijos. Yo creo que todos al menos tuvieron un hijo, ¿no? Si tuvieron un hijo, ustedes le decían, ve ahí a la estufa y baja la olla que está hirviendo. ¿Verdad que no lo haría o no lo hace? A un niño de 5, de 7 años no le van a decir. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Le van a decir, no te arrimes ahí a la estufa porque ahí está caliente y te vas a quemar. Lo mismo está haciendo nuestro Señor Jesucristo y lo mismo nos deja aquí escrito a través de los apóstoles, de los santos escritores. No vayas allá porque allá está muy caliente y está para rechinar los dientes. No vayas allá. Pero ¿qué pasa con el niño que quiere experimentar a ver si está caliente? ¿Y qué es lo que hace? En un descuido que se da uno, le mete la mano y después está chillando. ¿Qué puede hacer la mamá o el papá con ese niño que está chillando? ¿Le puede quitar el dolor? No, porque él solo lo metió. Y lo mismo es cuando nosotros caigamos allá en el infierno, si es que vamos para allá, que volamos, ¿no? Pero ¿qué hay para los que están al lado contrario? Dice el Señor, al mismo tiempo dirá a los justos, brillarán como el sol en el reino de su Padre, quien tenga oídos que entienda. Es decir, que el Señor sabe que no todos entienden esto. Es decir, que el Señor sabe que a algunos nos va a premiar y nos va a premiar muy bien. ¿Quiénes? Pues los que se esfuerzan, como en el caso de ustedes que se esfuerzan en venir aquí al grupo de oración, a tener ese encuentro con el Señor. Por eso dice, brillarán como el sol en el reino de los cielos. El que no se deje arrastrar por las corrientes del mundo, el que permanezca fiel, el que siempre va a tratar de luchar aunque caiga una vez y se vuelva a levantar. Esos son los que van a brillar en el reino de los cielos. Y dice el Señor, entienda el que pueda. Decir que no todos entienden esto. Si todos entendiéramos esto, les aseguro que aquí estuviera a reventar. Pero como no todos lo entienden, somos pocos los que estamos aquí. Y otro poquito en otra parroquia, y otro poquito por allá. Entonces, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, que entre todos, aquí no sé cuántos habrán en Aurora, cuántos seres humanos habrá aquí. ¿Tienen alguna idea de cuántos miles son? Vamos a suponer que son unos 40,000 aquí. De esos 40,000, ¿cuántos hay aquí? ¿No? Entonces, porque dice, no todos entienden esto. Entonces, cuando lo entendamos, entonces las parroquias estarán llenas. Ojalá que para los que están afuera no sea demasiado tarde y para nosotros seguir luchando.
Otro texto bíblico que nos dice el Señor ahí mismo en el capítulo 13, versículos 49 al 50. Dice: así pasará el fin del mundo, vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos, y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Palabra del Señor. ¿Se imaginan cómo es que el apóstol Mateo primero nos habla del infierno, da una explicación y luego nos vuelve a enseñar otra vez cómo será el fin del mundo? Es decir, el fin de mi historia. ¿Qué es lo que va a pasar así? Aquí dice: así será el fin del mundo, vendrán los ángeles y separarán los malos de los buenos. Eliseo se creía muy bueno, pero terminó siendo malo. ¿A dónde va a ir? Pues a un lugar donde es el rechinar, el horno ardiente, allí será. Entonces, este caminar nos enseña a que todos los días tenemos que luchar. Y esa lucha es constante. En la oración, ¿quién de nosotros se puede concentrar muy bien en la oración? Yo creo que muchos batallamos para eso. Es decir, que si abandonamos la oración, es que yo no me puedo concentrar en la oración, ya no voy a hacer oración. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque muchos se desesperan porque no hay una concentración. Es decir, que si la oración fuera fácil, todo el mundo la haría todos los días. Pero como la oración tampoco es nada fácil, entonces son pocos los que hacen la oración. Muchos se levantan hasta enojados porque van a trabajar. Muchos se van enojados porque ya está caliente o porque está frío, en vez de hacer una oración. Entonces, como ven, este tipo de caminar, el Señor nos ha explicado que no es nada fácil. Por eso dice: enviará a los ángeles para separar a los buenos de los malos. Es decir, que en el fin de nuestra vida sabremos si nos hemos portado bien o no nos hemos portado bien. Ahora, dice que ahí en ese lugar es un horno ardiente donde hay llanto. ¿Se imaginan toda la eternidad llorando, escuchando llorar al que está al lado y con una desesperación que quisiera salir de ahí? Es algo tremendo, ¿no? Lo que nos explica el Señor. ¿Se imagina si a veces nos desesperamos aquí, humanamente aquí en la tierra, con alguien que no nos hace caso? Nos desesperamos y muchos caen en depresión, tienen hasta dolor de cabeza cuando se desesperan. ¿Se imaginan vivir en esa desesperación por toda la eternidad y no poder salir? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a luchar constantemente todos los días para no caer allá. ¿Por qué grabo todos estos temas? Porque no puedo llegar al que no viene aquí, pero sí puedo llegar al que está en la casa sentado pensando que un día Dios lo va a perdonar y que todo va a ser maravilla. Y esto para que se dé cuenta que no es así. Tiene uno que trabajar. Si a uno le pagaran por no trabajar, yo fuera feliz, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me enviaran un cheque sin trabajar? ¿No? ¿Para qué me busco un empleo? Pero como las cosas no son así, entonces tengo que trabajar. Lo mismo es para el reino de los cielos. Tengo que trabajar para ganarme el reino de los
cielos. Y que Dios me vaya a perdonar en el último momento está difícil, porque a veces no sabemos si vamos a despertar. ¿A cuántas personas se acuestan y se mueren y no tuvieron esa oportunidad? Hace poquito hacíamos un retiro ahí en la parroquia. Tiramos alrededor de unos 2,000 flyers. ¿Saben cuántos fueron? 70 personas de 2,000 flyers que tiramos. Le decía a un viejito ahí, le decía: tenga un flyer para que venga al retiro. No lo necesito. Dice la señora: yo sí quisiera ir, pero no se quiere casar conmigo. ¿Y cuántos años llevan casados? 45 años casados y no se quiere casar. ¿A dónde piensa que va a ir? Digo, déme la oportunidad, yo voy a su casa y le explico la gracia santificante que tiene el matrimonio y verá que se va a casar. No, y no quiso, por más que le rogué. 45 años y son las gracias santificantes para poder ir al reino de los cielos. Entonces, ¿a dónde pretenden llegar? Hay personas que están juntas 15 o 20 o 10 años y no se quieren casar todavía. Todo el que no vive bajo los sacramentos está difícil la salvación. Los sacramentos son el camino para llegar a la salvación. Todos los sacramentos, desde la comunión hasta el último, que es la unción de los enfermos, hasta ahí. Pero ¿qué está pasando con nosotros los católicos? Con nosotros los cristianos. Queremos ir menos a la gloria. Cada día somos menos. Cada día somos menos. Que queremos ir a la gloria y que tratamos de luchar por este camino. Ahora bien, Mateo 18:8 nos va a explicar más el Señor acerca de este tema. Me dicen cuando me paro, porque hay mucho. ¿Ya? Ok. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esto. Bien, vamos un poco más rápido. En 18:8 al 9 dice: si tu mano o tu pie te arrastran al pecado, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar a la vida manco o cojo, a ser echado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Si tu ojo te arrastra al pecado, arráncatelo y tíralo. Es mejor para ti entrar tuerto a la vida que ser arrojado con tus 2 ojos al fuego del infierno. Palabra del Señor. ¿Cómo puede uno pecar? Con los ojos, con las manos, con los pies. Son las maneras más prácticas de pecar. Peco robando, peco mirando, que es donde más pecamos, con la vista. Por eso el proverbio va a decir que el ojo fue condenado por eso a llorar. ¿Por qué? Mira cosas que no debe de mirar. Mira lo malo, no mira lo bueno. Ese es un defecto que tenemos los seres humanos. Siempre nos andamos fijando en los defectos. Y yo a veces digo, ¿por qué tengo que hacerlo? Siempre miro el defecto de mis hijos, del esposo, del compañero, siempre. Pero muy poco miro lo bueno que tiene, o lo mucho bueno que tiene. Tiene más bueno que malo.
Y ese es un defecto que tenemos. Por eso dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es decir, no miren lo malo, pero ahí estoy cayendo. Y trato continuamente y a veces uno, aunque no quisiera mirarlo, se le presenta todo ahí, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa o son más santos, no sé, pero con los ojos es donde más llegamos a pecar. Yo a veces me pregunto y digo, si fuera ciego, a lo mejor pecaría de otra manera, ¿no? ¿Por qué? O pecaría menos, ¿no? Porque con los ojos pecamos y ya se nos va al pensamiento, inmediatamente. Entonces eso es lo que nos está arrastrando. Dice, es mejor quitarlo, es decir, yo aparto mi vista de lo que me está haciendo pecar. Mejor lo aparto. Es lo que dice el Señor. Es decir, si mis pies son ocasión de pecado, no vayas para allá a los antros, no vayas a los bailes, no vayas para otro lado donde no sea la iglesia, a ese encuentro con el Señor. Si mi mano es ocasión de pecado, no andes tocando lo que no debe. Si mi ojo es ocasión de pecado, no andes viendo en el Facebook, en el YouTube, pornografía o cosas que van a recrear tu vista y te van a hacer caer. Entonces ahorita, como la tecnología está muy avanzada, entonces hasta los niños ven. Y aquellos que miran las novelas y que miran ahí que están haciendo actos, entonces hay que quitarlos de ahí. ¿Por qué? Porque los estamos conduciendo hacia el infierno, no hacia la gloria. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a entender y nos debería a nosotros ayudarnos a esparcirlo por otros lados. Entonces con esto nos ayuda a entender el Señor. Hay más texto bíblico que quisiera hablarles a ustedes, pero se nos acabó el tiempo. No sé qué sigue. La oración de sanación. Muy bien. Bueno, vamos haciendo la oración de sanación. Vamos a ponernos en las manos del Señor, para que todo lo que tengamos hoy en este día que sanar, hay en nuestra vida natural, que a veces nos hacemos unas cortadas, y esa cortada, mientras no sana, siempre nos va a estar molestando. Una cicatriz ya no duele. Por eso decimos a sanar. Por eso el salmista decía, felices los que temen al Señor y siguen su camino. Todas esas heridas que traemos en nuestra vida desde nuestro pasado y que aún no han sanado, ¿cuáles pueden ser esas heridas? Tal vez la ofensa de mamá, la ofensa de papá, la ofensa de un hermano, de mi mejor amigo, de mi compañero. Esas heridas que no han sanado, hermanos, hoy ha llegado ese momento de sanar. ¿Cuánto tiempo tiene esa herida? 20, 30, 15 o más años. Y tú no lo has dejado sanar. No has dejado que ese doctor de doctores entre con esa medicina para curar esa herida y que pueda sanar. Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está tu pueblo que clama por esa sanación. Es esa sanación física que necesitas. Le has pedido muchas veces al Señor que te sane de esa enfermedad
y no se ha concedido? ¿Por qué no cambias y le pides al Señor que te dé paciencia con esa enfermedad para poderla llevar? ¿Qué tal esa herida que causó mamá? Señor, te pongo esa herida que estos hermanos tienen para que puedan sanar. Quizá recibieron una ofensa de un ser querido y todavía guarda resentimiento. Tú eres el Señor que las puedes curar. Tú eres el Señor que tienes esa mano poderosa, que puedes pasar por ahí, por el corazón, por la mente, por el cuerpo, y que tú solo, Señor, sabes dónde está. Sana, Señor, todas nuestras heridas de nuestros pasados, porque la traemos cargando y muchas de ellas están sangrando en nuestro interior. Queremos ser semejantes a ti, que tú eres el doctor de doctores que sana cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Nos das ese aliento, nos das esa esperanza de que hay cura para todo tipo de enfermedad y para todo tipo de sanación. Queremos sanar, depositamos, Señor, todo lo que tú, Señor, sabes que no nos deja vivir y que nos estorba en nuestra vida. Quizás hemos puesto la confianza en algo que no eres tú y que nos han defraudado y que nos han dejado heridas y que a veces ya no queremos confiar en ti, pero aquí estamos rendidos a tus pies, aquí en el tabernáculo. Queremos depositarla aquí, Señor. Queremos que tú, Señor, nos sane, que salgas del tabernáculo y entres en nuestro corazón para aliviar, para sanar todas las penas que cargamos ahí. Alabado sea, Señor, por todas las curaciones que estás haciendo hoy en esta noche. Todos estos hijos tuyos que están ante ti, Señor, postrados, para que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, llegues a lo más profundo de su corazón. A ti nada te podemos ocultar, Señor, de nuestras heridas, de todos aquellos que nos está haciendo mal, aquellos que nos causa depresión y que no nos deja vivir por esa ansiedad, que no quiere sanar, que no quiere salir, porque hemos dejado entrar lo malo. Pero tú, Señor, sabes cómo sacar, sabes cómo curar esa partecita que está afectando y que esa ansiedad y esa depresión está ocupando ese lugar que te pertenece a ti. Aquellos pensamientos que también vagan por nuestra mente y que nos hacen bastante daño y que siempre nos están remordiendo, ahí nos están causando esas heridas. Sácalo, Señor, para que tú, Señor, sea el que cures, el que sanes ese espacio que te pertenece a ti. Queremos sanar de nuestro corazón de esos odios, de esos rencores, de esa avaricia, de ese seguimiento de las modas. Queremos apartarnos de eso, Señor. Pero necesitamos que tú, Señor, nos cures, que veamos el mundo diferente, que veamos que es tu creación, que seamos semejantes a ti como desde el inicio de la creación, cuando nos hiciste semejante a ti, sin dolor, sin pena, sin aquel pecado que nos ha martirizado. Todo te lo ponemos en tu presencia para que lo saques y cures esos dolores, esas penas, las dificultades, para que sanes y me enseñes a perdonar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo,
a mi compañero de trabajo, a mi amigo que me traicionó. Que tú seas, Señor, el que ocupes ese lugar en ese corazón. Sin ti no podré sanar, Señor. Tú eres el que lo puedes hacer, Señor, a través del Espíritu Santo. Que pase ese fuego que quema, que purifica para que pueda sanar. Sí, Señor. Todo lo ponemos en tu presencia y venimos ante ti, para que allá afuera veas que tú, Señor, nos has curado, que hemos sanado completamente y que todas esas ofensas ya no nos hacen daño. Sánanos, Señor, ya que tu presencia es un bálsamo para nuestro espíritu y tu espíritu una cura para nuestro corazón. Y enséñanos a transmitir esa sanación para que otros puedan sanar, quizás sea mi hermano, mi amigo, mi esposo, mi esposa. Solo tú, Señor, sabes hasta dónde me vas a conducir para llevar esta sanación a donde quiera que vaya, que lo pueda transmitir. Sabemos que en este momento nos puede doler, pero tú, Señor, puedes calmar nuestro dolor. Bendito y adorado seas por siempre, mi Señor. Amén.